Ya tomamos contacto con el lugar donde se originó todo en China, en Wuhan. Ahí está Brian González, periodista argentino que está viviendo allí en China, porque nos llamó la atención que, por ejemplo, un gran evento en ese lugar donde todo parecía que ya está, ya pasó, ya fue la pandemia, en ese lugar hay un gran evento social, deportivo, que se suspendió directamente como medida preventiva. Brian, ¿cómo va? Buen día. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias. Bueno, buen día para nosotros, buenas noches para vos. Son las 20:40 ya, ¿cierto? Más o menos. Exactamente, sí, estamos de Bien. noche ya. Tenemos entendido que se suspendió una gran maratón que se hace ahí en Wuhan, China, justamente como medida de prevención, para decir, Prevención. ojo, que estamos atentos a cómo está el panorama sanitario, ¿es así? Exactamente, lo que sucedió, bueno, es no solo en Wuhan, sino que en muchas ciudades dentro de China se han suspendido los eventos masivos. La maratón de Wuhan era un evento masivo que estaba para estos días y la verdad que lo suspendieron justamente por el miedo a que haya contagios masivos, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que sucedió fue que Wuhan en realidad no ha tenido muchos casos positivos, en realidad tuvo un caso positivo que venía de otra ciudad y Ujú. se pudo contener, pero lo que está sucediendo dentro de China ahora es que, por ejemplo, hay 15 lugares de riesgo medio, zonas de riesgo medio, y 2 lugares de alto riesgo dentro de todo el territorio chino en Ajá. más de una decena de ciudades. Brian, ¿alcanza esto, esta medida que estás dando para hablar de un rebrote de casos de COVID? Exactamente, en realidad lo que sucede en China es que como tienen la política de COVID cero, lo que sucede es que un caso o dos casos de COVID ya se considera como un rebrote importante y ya empiezan a poner más medidas, ¿no? Por ejemplo, ahora para ir de una ciudad a la otra, sin importar cuál sea, hay que hacerse hisopados. Entonces, eso no sucedía antes de este nuevo rebrote que lleva un par de días apenas, pero ahora ya se puso a disposición ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, el hecho de los eventos masivos también ya se han prohibido y se han cancelado en muchas ciudades del país. Ajá. Para Brian, tener... ¿qué tal? Sí, Buen Jorge, día quería para preguntar algo. nosotros, Sí, ¿qué buenas tal? noches para vos. ¿Cuáles son las primeras Buenos días. restricciones o los primeros cierres o prohibiciones que estipulan las autoridades chinas? En este caso, cuando decís vos, aparece al menos el indicio de un rebrote. Bueno, lo que sucede es que, como decía muy bien ahí, lo que ha hecho China, lo que ha aplicado China es los cierres intermitentes, cuarentenas intermitentes y localizadas, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Beijing hubo 8 positivos y no se cerró toda la localidad de Beijing, tampoco se cerró todo el distrito donde ocurrieron estos casos, sino que se cerraron específicamente el barrio en el cual sucedieron los contagios. Entonces, eso fue por un lado, y eso se transforma en una zona de alto riesgo dentro del país. La gente no puede entrar, tampoco puede salir. Luego, las zonas de riesgo medio es donde han ocurrido contagios, pero en los últimos días no hay casos positivos. Entonces, a esa gente se le recomienda no salir y a cualquier lado que vayan, por ejemplo, saliendo de la ciudad y dirigiéndose a otra, se les pide un hisopado. En este caso, por ejemplo, Beijing, que ya ha tenido casos positivos, Wuhan, que en realidad es una ciudad que está muy sensible al tema de los contagios, tiene por ejemplo, la cuarentena al llegar a Wuhan es de 28 días. Entonces, en ese sentido, es mucho más sensible. Y ya para asistir a eventos, por ejemplo, de mayor envergadura, como puede ser un coloquio o un evento de un par de personas, se piden hisopados sí o sí, por más que estés en un lugar que haya o no contacto. Tal cual. Brian, estás en Beijing en este momento, ¿cierto? Exactamente, sí, en Beijing. Te pido dos cosas. Una, que nos cuentes cómo se vive a pesar de estos cortes intermitentes, de estas medidas que paran un poco tanta libertad para cuidar el tema del rebrote de COVID. Que nos cuentes cómo vive la población, cómo vive el día a día, este lugar del mundo. Y si es posible que des vuelta a la cámara para ver ahí justamente lo que te rodea en Beijing. ¿Puede ser? Bueno, acá lo que se puede ver, este edificio que vemos acá es el edificio más alto de Beijing, que está apenas terminado hace un par de meses.
Y bueno, acá lo que se ve es una calle apenas. Yo estaba acá con un par de amigos cenando hace un ratito nomás. Bien. Pero la vida es prácticamente normal. Lo que sucede ahora cuando pasan este tema de los rebrotes Sí. es que se hace mucho más exigente el tema del pasaporte sanitario, como se diría en Occidente, o el hecho de acá nosotros tenemos que escanear un código QR para ver, bueno, estuvimos en este restaurante y, por ejemplo, si estuviste en ese restaurante y hubo gente que se contagió, que dio positiva de coronavirus en ese restaurante, uno es un contacto estrecho. Entonces, para localizar mejor a los contagios, ¿verdad? Entonces se Esa parece... es la situación. Ajá, entonces se parece esto, digo, la situación de hoy en día se parece bastante al comienzo de la pandemia en cuanto a controles, a pedido de cuidar los contactos estrechos o los contactos con los cuales estuviste. El tema, cuando inició la pandemia, todo el tema de, por ejemplo, escanear un código QR no existía. Eso fue Es cierto. dándose luego, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que sucede ahora es que en Beijing hubo casos positivos en el distrito de Changping y ya hay 2 barrios que están en cuarentenados, ¿no? Hasta que los casos que dieron positivos ya den negativos y que no haya más contagios en esa zona, van a estar así. Lo que ha sucedido por experiencia dentro de China es que generalmente en las 2 semanas iniciado el rebrote se controla. ¿Por qué? Porque tienen también las autoridades tienen que dar explicaciones de por qué no han podido controlarlo en un menor tiempo o por qué no han sabido, ¿cómo decirlo?, controlar y contener el rebrote. Entonces es muy, ¿cómo decirlo?, es una responsabilidad muy grande para las autoridades el hecho de no poder controlarlo, ¿no? Entonces, generalmente se controla en 2 semanas a 1 mes. El rebrote anterior en el verano fue un poquito más largo porque fue por varias ciudades. Esperemos que este no sea de esa duración. ¿El uso del barbijo en espacios cerrados se sigue pidiendo o exigiendo? A ver, se sigue exigiendo, sobre todo en lo que es shoppings, por ejemplo, pero lo que he visto mucho en restaurantes y demás es que en realidad ponerse el barbijo es para pasar la puerta y hasta que uno termina de escanear el código QR, ¿no? O sea, se pone uno el barbijo y después se lo saca cuando se sienta y ya está. Así que básicamente lo que sucede es eso, ¿no? Pero bueno, se puede ver gente incluso en las calles y andando en bicicleta incluso también que usa barbijo todavía. Bien. Brian, gracias por este contacto, porque nos gusta ir pulsando cómo está el mundo. Digo, en tiempos donde la pandemia no se ha retirado todavía, le hemos ganado la batalla en cierta medida, pero seguimos todavía conviviendo con el bichito por ahí. ¿Vivís ahí en Beijing por estos días o te estás trasladando a otra ciudad? Exactamente, sí. Sí. En este momento estoy en Beijing, tenía un evento en Qingdao este fin de semana y justamente por el rebrote se canceló hace 2 horas. Así que es otra ciudad dentro de China, pero la otra semana tengo un evento en Shanghai, que es la feria de importaciones. Ajá. Pero todavía no se sabe, se cree que sí va a estar, todavía sigue en pie, porque Shanghai no ha tenido contagios. Pero puede ser que en caso de que Shanghai tenga un rebrote, puede ser que también se suspenda por la situación de rebrote. O sea que eventos o corporativos o sociales de mucha gente, digamos, de mucho público, si no hay rebrote, seguirían su curso normal de convocatoria. Exactamente, depende de la ciudad en la que, imaginémonos, China es un país enorme con muchísima población, imaginémonos que la población de toda América, Europa y Australia juntas es la población de China, ¿no? Entonces, la situación es muy diferente de una ciudad a la otra. Bien. Así que esa es la situación. Brian, ¿cómo está el tema vacunas en China? Nosotros acá, bueno, ya estamos hablando de una tercera dosis para personas mayores de 50 años con comorbilidades. ¿Cómo está el tema ya en cuanto a las dosis, tercera dosis y cantidad de gente vacunada ya por lo menos con 2 dosis? Bueno, lo que sucede es que en China tiene varias vacunas aprobadas, todas de origen nacional. La que tenemos en Argentina, Sinopharm, son 2 dosis. Luego Chile y otros países tienen Sinovac, por ejemplo, también 2 dosis. Argentina también tiene CanSino de 1 dosis. Pero además China tiene una vacuna de 3 dosis y otra vacuna más de 2 dosis aprobada.
Lo que sucede en el momento es que, por ejemplo, yo el mes que viene ya cumplo 6 meses de que me di la vacuna, ¿no? Entonces ya completé mi esquema completo de vacunación. Entonces, a partir de este mes ya se está poniendo en vigencia la tercera dosis de refuerzo. Porque dicen, no, hasta el momento, bueno, no tenemos grandes rebrotes, también gracias a que hemos vacunado a más del 70% de la población dentro de China, ¿no? Completamente con el esquema de vacunación. Así que, por el momento lo que dicen es eso, pero a su vez lo que plantea China es que hay que seguir viendo vacunas que sean de más larga duración, porque no puede ser, por lo ponen así los expertos, que tengamos que ponernos cada 6 meses vacunas, ¿no? O sea, eso cuánto tardaríamos hasta que la pandemia termine. Entonces dice que hay que seguir teniendo esfuerzos científicos para poder lograr vacunas más eficientes en tiempo y poder ya darnos una vacuna que nos dure mucho más. No como quizás como la de la gripe o la neumonía, que es una vez al año. Pero bueno, esa es la situación que se está viendo en este momento. Brian, ¿cómo es también la posición frente a la vacunación de los chicos por ahí, ¿no? Que por ahí cuesta un poquito más a la hora de pensar en vacunarlos, a ser pequeños. ¿Cómo es la posición también allí? ¿Se están todos vacunados? ¿Cómo ha sido? ¿Qué opinan los papás y las mamás? A partir de julio de este año se autorizó la vacunación de niños de entre 3 y 17 años con la vacuna de Sinopharm, que es justamente la que están aprobando en la Argentina para ese objetivo, ¿verdad? Así que sí, se está vacunando a los niños. No es obligatorio, como no es obligatorio vacunarse siendo mayor de edad tampoco dentro de China, ¿no? Eso es la situación real. China no obliga a nadie a vacunarse, a no ser que uno esté en la primera línea, como puede ser un doctor, un enfermero, un policía, taxistas incluso, porque los taxistas han sido un foco de contagio en su momento también. Así que por el momento no es obligatorio, pero lo que dicen es que están autorizados los niños de 3 a 17 años con la vacuna de Sinopharm desde julio de este año. Claro. Brian, la última consulta. La semana pasada hablábamos de la llegada de una nueva comisión científica ahí a China para investigar y decían que era quizá la última posibilidad de saber a ciencia cierta cómo se originó el coronavirus. Esto se decía desde la OMS. ¿Se habla de esto ahí en China? ¿Sabes algo? Sí, la posición de China siempre ha sido de cooperación con la OMS, aunque se hable mucho por fuera de China. La versión oficial de China es que, bueno, colaboramos en su momento, estamos colaborando nuevamente, porque si estamos viendo una nueva misión de la OMS dentro de China, quiere decir que siguen colaborando. Entonces, lo que China lo dijo abiertamente cuando Biden trató de decir, bueno, hay que seguir investigando además el origen del coronavirus y hay que ver si China como se le escapó del laboratorio o lo que sea. Lo que dijo en su momento China fue, no hay que politizar la búsqueda del origen de la pandemia. Hay que buscarla, yo me abro al mundo, como lo está haciendo en este momento, pero todos los países del mundo lo tienen que hacer también, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que dicen es, bueno, fíjense que en Laos se encontró un virus muy similar en murciélagos también, y eso puede ser también otros indicios de que la pandemia no haya iniciado dentro de China. Esa es la posición. Bien. Brian, gracias por este contacto, un abrazo a la distancia y nos seguiremos encontrando, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Coco. Que tengan muy buen día. Gracias, buen día. Buenas noches para vos ahí, buena madrugada.